Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Robert Schumann. Él fue un compositor, editor y crítico musical alemán que vería frustrada su carrera como pianista a causa de una serie de dolencias, llevando una vida un tanto desdichada y marcada tanto por la melancolía que padecía como por la gran inestabilidad mental que llegó a sufrir durante una buena parte de su vida. Esta biografía es realizada por petición de María Celeste Pérez, Andrea Díaz y Sofía Tamara Loewe. Robert Schumann nació el 8 de junio de 1810 en la ciudad de Zwickau, en el reino de Sajonia, actualmente en Alemania. Fue hijo de August Schumann y de la esposa de este, Johanna Christian Schnabel. El matrimonio tuvo 5 hijos en común, siendo Robert el último de sus vástagos. El niño nació en una familia dedicada a las letras. Su padre era editor y librero, además de ser novelista y escritor de cuentos. Robert sería un niño muy querido por su familia, convirtiéndose enseguida en el hijo favorito y en el mimado de sus padres, posiblemente por ser el menor de sus hermanos. Schumann empezaría a mostrar a una edad temprana su gusto y su talento para la música. Por esta razón, su padre decidió que recibiese clases de piano lo antes posible, brindándoles una educación que su progenitor no pudo tener de pequeño al haber nacido dentro de una familia con pocos recursos económicos. Robert empezó a recibir clases de música y de piano por parte del maestro Johann Gottfried Kunz y compuso sus primeras melodías con tan solo 7 años de edad. Pero no solo se dedicó a la música durante su infancia y adolescencia, sino que también compuso sus primeros poemas, mostrando interés tanto por la música como por las letras. Gracias al apoyo de su padre, el niño consiguió cursar estudios superiores en una escuela privada, donde estudió las obras de distintos filósofos y escritores, tanto alemanes como de la antigua Grecia, además de leer las obras de grandes dramaturgos y poetas ingleses, como Lord Byron. Pero sin duda, el muchacho sintió una gran admiración por las obras del escritor alemán Jean Paul, quien marcaría su adolescencia y juventud. En aquella escuela también aprendí idiomas, algo que se le daría bastante bien al tener mucha facilidad para aprender otras lenguas, aprendiendo latín, griego y francés. Su pasión por la literatura y la música cada día iría más, llegando a fundar durante su etapa estudiantil una orquesta dentro de su escuela y un grupo literario, destacando en tales grupos por encima de sus compañeros ante su innegable talento. Cuando Robert empezó a tocar mejor que su propio maestro, este ya no pudo brindarle más formación musical, así que el joven pronto se tuvo que buscar su propia forma de seguir aprendiendo, estudiando y componiendo sus propias partituras, acudiendo a conciertos o practicando en su orquesta estudiantil. Schumann fantaseaba con seguir formándose y ser uno de los grandes músicos de la historia, pero en el año 1826 una serie de desgracias casi le hicieron perder la esperanza. Primero falleció su padre tras una larga enfermedad, dejando a la familia una pequeña fortuna que sería repartida entre su viuda y sus 5 vástagos. Después, en aquel mismo año, falleció el hombre que iba a ser su nuevo maestro, el compositor alemán Karl Maria von Weber, siendo estas 2 muertes muy sentidas por el joven, que consideraría estas pérdidas como un gran revés para su formación como pianista y para alcanzar la fama. La parte de la herencia de Robert
quedó bajo las manos de un comerciante llamado Gottlob Rudel, quien era amigo de la familia y se convirtió en el tutor del muchacho. Cuando Schumann terminó sus estudios secundarios con muy buena nota, su tutor y su madre decidieron que tenía que estudiar Derecho, algo que iba en contra de sus deseos, ingresando así en la Universidad de Leipzig en el año 1828. Durante su etapa universitaria, él se uniría a una fraternidad que estaría formada por antiguos alumnos de su escuela y empezaría a moverse por distintos círculos sociales, donde se codearía con personas relacionadas con las artes, las letras y la música, disfrutando así de conciertos y de conferencias. Gracias a sus amistades, en la primavera de 1828, Robert conoció al pianista y compositor alemán Friedrich Wieck y a la hija de este, Clara. Pero en ese momento, Schumann no era consciente de cómo estas personas acabarían cambiando su vida. Él se dedicó a la vida social y a viajar antes de centrarse en su carrera de Derecho, realizando una serie de viajes con algunas de sus amistades, asistiendo así a numerosos conciertos, además de conocer a músicos ilustres. Incluso llegaría a viajar a tierras italianas para asistir a uno de los conciertos del violinista y compositor italiano Niccolò Paganini. Schumann quedó fascinado cuando vio al talentoso Paganini tocando sobre el escenario, y este fue su inspiración para cambiar de vida. Cuando el joven regresó a tierras alemanas, él se enfrentó con su madre y le confesó que no quería seguir estudiando Derecho, sino que quería dedicarse a la música. Tras recibir la aprobación materna, el artista le pidió a su madre que se pusiese en contacto con el pianista y compositor Friedrich Wieck, debido a que a él le daba vergüenza y un poco de miedo el pedirle que fuese su nuevo maestro, ya que tendría que haber comenzado su carrera como pianista unos cuantos años antes, y no con 20 años, que era la edad que tenía Robert en ese momento. Tras ser aceptado por Friedrich Wieck como su nuevo alumno, Robert se instaló en la casa de su maestro en la ciudad de Leipzig y empezó a convivir junto a la familia Wieck. El joven llegaría a tener algo de trato con la hija de su maestro, Clara, quien para entonces era tan solo una niña, compartiendo con ésta algún que otro paseo, pero se sabe que Clara no se sentía al principio muy cómoda a su lado, tal vez por la diferencia de edad que existía entre ambos y porque era un extraño que vivía en su casa. La carrera de Schumann como pianista se ve una vez más truncada al poco de iniciar su nueva formación, debido a que empezó a sufrir una serie de dolores en el brazo derecho y el entumecimiento de algunos de sus dedos, llegando a temer el haber heredado de su padre la enfermedad nerviosa que éste había sufrido durante sus últimos años de vida. Se cree que Robert pudo haber padecido de distonia focal, más conocida como distonia del músico o del escritor, un problema neurológico que afecta al movimiento de ciertos músculos. En este caso, afectaría a su brazo derecho y a sus dedos. Finalmente, Robert acabaría abandonando su formación como pianista ante su dolencia, pero empezó a formarse como compositor y como crítico musical. Mientras el músico vivía en la casa de los Wieck, él conoció el primer amor de su vida, una misteriosa mujer a la que llamaba cariñosamente Charitas y a la que fue introduciendo en algunos de sus círculos sociales. Se duda quién fue exactamente esta mujer. Algunos sugieren que tal vez fue una meretriz que vivía cerca de la casa de su maestro, pero la teoría más aceptada es que fue una de las sirvientes que servían dentro de la casa de los Wieck y que podría haberse llamado
Christiana Apich. Su relación con Charitas estaría llena de idas y de venidas. Llegan a dejar y a retomar su relación en distintas ocasiones, además de que el propio compositor escribió en sus diarios que había contraído sífilis tras haber mantenido relaciones con Charitas. El hecho de tener que abandonar su sueño de convertirse en un gran pianista le ocasionó una severa melancolía, donde llegó a pensar incluso el quitarse la vida al no encontrar ya sentido a su existencia. Uno de los médicos que la atendieron le recomendó de que se buscase una esposa, ya que pensaba que este sería el mejor remedio para aliviar su profunda melancolía. Un día, en 1834, se celebró una animada velada en la casa de los Wieck, y allí conoció a Ernestine von Bricken, una joven pianista que era la hija de un rico barón bohemio, así que enseguida decidió comprometerse con ella. El compromiso con Ernestine no duró mucho, debido a que Robert descubrió que su prometida era realmente una hija adoptiva de dicho varón y no heredaría la enorme fortuna de su padre adoptivo. Por esta razón, acabaría rompiendo rápidamente su compromiso, aunque sí dedicó una de sus obras a su prometida, la cual fue titulada Carnaval. Poco a poco, Schumann empezó a superar su melancolía y prosiguió con su formación como compositor. Incluso llegó a fundar su propia revista junto a otros amigos suyos en el año 1834, siendo esta conocida como la Nueva Revista de Música, donde Robert, sus amigos y otros autores escribieron una serie de artículos, historias y críticas musicales bajo seudónimos o las abreviaturas de sus nombres. Mientras Schumann iniciaba esta nueva etapa de su vida, él tuvo un acercamiento con la hija de su maestro, Clara, compartiendo ambos su amor por la música. Es más, él llegaría a admirarla mucho por el gran talento que tenía la joven como pianista. Aquella admiración mutua se acabaría convirtiendo en amor y finalmente, en el año 1836, la pareja inició un romance secreto hasta que Schumann decidió pedir la mano en matrimonio de Clara al padre de esta. Pero Friedrich Wieck se negó en rotundo, negándose a que su talentosa hija se casase con un simple compositor que tenía problemas para que otros músicos de gran prestigio decidiesen tocar sus obras tanto en conciertos públicos como en los privados. Se sabe que poco antes de iniciar su romance con Clara, Robert había retomado brevemente su romance con Charitas y que ésta acabaría alumbrando a una hija a primeros del año 1837, una niña que se llamó Louise Ernestine, pero se duda si Robert era realmente el padre de aquella niña, quien sería registrada al poco de nacer como hija de un pescador local. Tras recibir la negativa de Friedrich Wieck para poder casarse con la hija de este, los enamorados decidieron comprometerse en secreto bajo la promesa de casarse en algún momento. Mientras tanto, Robert viajó hasta la ciudad austriaca de Viena, donde intentó ganarse la vida como compositor, además de intentar llevar hasta allí su revista, pero esta no sería bien acogida en tierras austriacas. También conoció al compositor austriaco Ferdinand Schubert, ayudándole a finalizar y a editar la última obra de su fallecido hermano, el compositor Franz Schubert, la cual sería titulada como la Gran Sinfonía en Do mayor, siendo esta estrenada ante el público de la mano del pianista Felix Mendelssohn. En el verano de 1839, Robert y Clara decidieron poner una demanda ante los tribunales de Leipzig, donde solicitaban el consentimiento paterno de la novia para poder casarse. Mientras llevaba a cabo este proceso,
La pareja empezó a convivir en un pequeño apartamento donde solían ser visitados por músicos y editores, siendo una casa donde siempre estaba sonando música. Finalmente, el tribunal de Leipzig le concedió a la pareja el derecho de poder casarse, celebrándose su boda el 12 de septiembre de 1840 en la iglesia memorial de Schönefeld, cerca de la ciudad de Leipzig, en el reino de Sajonia, actualmente en Alemania. Para entonces, él tenía 30 años de edad en el momento de la unión y ella casi 20. El matrimonio seguiría viviendo en su pequeño apartamento, pero enseguida Robert le exigió a su esposa que abandonase su carrera como pianista y que no diese más conciertos para que se dedicase únicamente a su papel como esposa y a la composición musical. Incluso la prohibió el seguir tocando el piano en su casa para que Schumann no sufriese ningún tipo de distracción mientras se centraba en componer sus nuevas obras. Su esposa Clara llevaría muy mal el hecho de abandonar su exitosa carrera como pianista, debido a que ella amaba la música y le gustaba dar conciertos, pero también quería agradar a su marido, del cual estaba muy enamorada, así que se dedicó a ampliar sus conocimientos leyendo a grandes escritores y filósofos, además de tener atendido a su marido en todo momento. El matrimonio pronto empezó a traer a sus hijos al mundo. En el año 1841 nació la primera hija del matrimonio, una niña que se llamó Marie, quien se convertiría en la mano derecha de su madre, y en 1843 nació Elise, quien sería profesora de piano. El nacimiento de sus dos primeras hijas ocasionó que hubiese una reconciliación familiar entre el matrimonio y Friedrich Wieck, el cual había sido hasta entonces demasiado crítico con Schumann. La reconciliación con su suegro sería bastante beneficiosa para Robert, ya que no solo consiguió la admiración de su antiguo maestro, sino que éste empezó a recomendarlo como compositor a otros artistas de renombre, aunque algunos de ellos se mostraron aún recelosos de tocar sus obras. El matrimonio pronto empezó a sufrir de serios problemas económicos. Por esta razón, el compositor se vería obligado a aceptar que su esposa volviese a dar conciertos y que retomase temporalmente su carrera como pianista, algo que acabaría siendo muy beneficioso para ambos cónyuges, debido a que Clara podría volver a tocar, que era uno de sus mayores deseos, además de que aportaría grandes ingresos a la familia, y Robert empezaría a ganar fama como compositor, debido a que su esposa tocaría muchas de sus obras en sus conciertos, tanto públicos como privados. En el año 1844, Robert acompañó a su esposa durante una gira que les llevó a distintas ciudades del este de Europa, donde llegó a tocar incluso ante la familia imperial rusa, tocando personalmente para el zar Nicolás I de Rusia. Se sabe que Schumann llevaría muy mal de que su esposa fuese más talentosa y que gozase de más fama que él, sintiéndose ignorado y poco valorado como compositor. Una vez finalizada esta pequeña gira, el matrimonio regresó a Leipzig, donde volverían a su antigua vida, pero para entonces Robert sufrió de un serio colapso mental y físico que le alejó por un tiempo de su trabajo como compositor. Según se cuenta, el compositor sufrió por esta época de continuos mareos, trastornos auditivos, agotamiento, ansiedad, problemas neurológicos y de una profunda melancolía, además de verse bastante afectado por la sífilis que había contraído de su relación con Charitas. También se cree que el compositor pudo haber tenido problemas mentales, sufriendo posiblemente de bipolaridad. Tras unos meses de retiro, el matrimonio decidió mudarse a la ciudad de Dresde, donde Schumann intentó conseguir un puesto como director de orquesta, pero no lo conseguiría. Durante su nueva etapa en la ciudad
de Dresde, Schumann sería muy productivo, llegando a componer unas cuantas de sus obras. También se convirtió en director de un coro y empezó a mostrar interés por la política, pero nunca se involucró en esta públicamente. Mientras todo esto iba pasando, la familia Schumann iría dando la bienvenida a nuevos miembros. En el año 1845 nació Julie, una niña un tanto enfermiza que vivió separada de sus padres a causa de su mala salud y que acabará falleciendo durante un parto. En el año 1846 nació Emil, pero este falleció durante la infancia. En el año 1848 nació Ludwig, quien acabaría desarrollando problemas mentales. Y en el año 1849 nació Ferdinand. Este acabaría trabajando en un banco, pero acabaría desarrollando una adicción a los estupefacientes. En el mismo año en el que nació su hijo Ferdinand, estalló la Revolución de Dresde, un levantamiento que obligó a la familia a abandonar temporalmente dicha ciudad, pasando una temporada en las poblaciones de Maxen y Kreischa. Después, cuando regresaron a Dresde, Robert experimentó una gran explosión de creatividad, encontrando la inspiración en aquellos aires revolucionarios que se vivían en el reino de Sajonia. Robert tenía el sueño de convertirse en el director de la capilla de la corte, pero antes de poder conseguir tal cargo, le ofrecieron el puesto de director en la capilla municipal de Düsseldorf, un puesto que en un principio no le interesaba, además de que la familia se negaba a instalarse en el reino de Prusia. Pero finalmente acabaría aceptando tal puesto ante los problemas económicos que sufría la familia, y al ver que no lograba cumplir su sueño de ser director de la capilla de la corte de Sajonia. La llegada de Schumann a Düsseldorf sería recibida con alegría y tuvo una gran bienvenida, celebrándose festejos y un gran banquete en su honor, algo que llenó de alegría al compositor al ver que en aquella ciudad sí era admirado. Las funciones que tenía que desempeñar como director de capilla era la de dirigir al coro y a la orquesta, que estaría formada tanto por músicos profesionales como por aficionados. Pero pronto empezó a sufrir de una serie de problemas físicos y mentales que le impedían ejercer con normalidad su cargo, algo que ocasionó que tuviese una serie de enfrentamientos tanto con los músicos de su orquesta como con los miembros del coro. Robert encontró un gran apoyo en su esposa en aquellos duros momentos. Esta le defendió de los ataques que recibía por parte de los miembros de la orquesta y del coro, pero pese a las tensiones que fueron surgiendo, Schumann seguiría desempeñando su cargo por algún tiempo y llegó a tener algún que otro éxito dando conciertos junto a su orquesta y el coro. El compositor se volvería a sumir en una profunda melancolía ante los problemas que mantenía con otros músicos y los coristas, pero en el año 1853 volvió a experimentar otra explosión de creatividad al conocer al compositor y pianista Johannes Brahms, ya que aparte de ser el alumno más talentoso que tuvo Schumann, se convirtió en su mejor amigo, siendo su llegada a la vida del matrimonio Schumann como un soplo de aire fresco. Los continuos conflictos que mantuvo con su orquesta ocasionaron que Robert se viese prácticamente obligado a abandonar su cargo, presentando su renuncia en el año 1854. Schumann se vería muy afectado ante el hecho de abandonar su cargo como director, y esto le volvería a afectar psicológicamente, negándose a volver a dirigir una orquesta, además de que dejó de componer, dedicándose únicamente a acompañar a su esposa Clara durante los conciertos que ésta dio en distintos puntos de la actual Alemania, siendo su mujer la que se ocupó de llevar dinero a su casa desde entonces. Mientras todo esto iba pasando, el matrimonio concibió a sus últimos hijos. En el año 1851 nació Eugenie,
que sería pianista, profesora de piano y escritora, y en el año 1854 nació el último hijo de la pareja, un niño que se llamó Félix, pero este falleció en plena juventud a causa de la tuberculosis. El matrimonio llegó a tener 8 hijos en común. Mientras su esposa se encontraba embarazada de su último hijo, Robert pidió voluntariamente ser internado en una institución privada para enfermos mentales, debido a que se vería muy afectado mentalmente y se quejaba de padecer una serie de trastornos auditivos que no le dejaban pensar ni dormir, además de que tenía que ser continuamente vigilado por su esposa e hijos, sintiéndose como una gran carga para ellos. Es más, se sabe que el compositor se intentó quitar la vida en distintas ocasiones y se consideraba como un verdadero peligro para su familia ante su inestabilidad mental, así que prefirió alejarse de ellos. A su llegada al sanatorio, el compositor sería diagnosticado de melancolía con delirio, pero lo más seguro es que Robert padeciese de neurosífilis, una enfermedad derivada de la sífilis que había contraído durante su relación con Charitas y que le acabaría afectando mentalmente, aunque tampoco se descarta de que sufriese de bipolaridad o de alguna enfermedad nerviosa heredada de su fallecido padre. En aquellos tiempos se creía que la melancolía con delirio se combatía drenando ciertos líquidos del cuerpo, siendo sometido a Schumann a una serie de tratamientos donde tomaba laxantes y se le practicaba enemas casi a diario, además de que se le extraía sangre y ciertos fluidos del cuerpo. Pese a que le permitieron tocar el piano, seguir componiendo o escribir cartas, él cada día se encontraba más debilitado, sufriendo de anemia y de pérdida del apetito, además de que se iría encerrando poco a poco en su mundo, negándose a recibir las visitas de sus familiares o de sus amigos. Se sabe que el matrimonio intercambió unas cuantas cartas durante su estancia en el sanatorio, pero se sabe que a Clara le negaron los médicos alguna de sus visitas, especialmente cuando Schumann se encontraba muy nervioso, siendo encerrado y aislado en su propia habitación. Durante la última visita de su esposa, Robert se encontraba ya muy demacrado, debido a que se negaba a comer y le costaba mucho reconocer a sus visitas. Finalmente, él acabaría falleciendo en plena soledad en su habitación en el sanatorio, muriendo en la noche del 29 de julio de 1856 a los 46 años de edad. Tras su muerte, su esposa Clara retomó una vez más su carrera como pianista y promocionó las obras de su fallecido marido, al cual le sobrevivió por 40 años. Los restos mortales de Schumann descansan en el cementerio viejo de Bonn, en Alemania. Según cuentan los rumores, su esposa Clara y su alumno Johannes Brahms se llegarían a enamorar. Surgió una serie de sentimientos entre ambos, mientras la salud de Robert se iba deteriorando. No se sabe cuándo se convirtieron exactamente en amantes, pero tras la muerte de Schumann, Clara y Johannes continuaron sus vidas por separado, pero guardaron un bonito recuerdo de aquel romance secreto que plasmaron en sus propias obras. Robert sería un hombre que llegó a tener grandes sueños. Él soñaba con ser un gran pianista y con alcanzar la fama, pero no lo conseguiría, debido a que su vida estaría marcada por una serie de desgracias personales que le convirtieron en un hombre un tanto desdichado. Pese a fracasar en su carrera como pianista por culpa de las dolencias que sufrió en su brazo y en sus dedos, intentó ganarse la vida como compositor, crítico musical, editor y director de orquesta, pero no obtuvo el reconocimiento que él deseaba, al menos no en vida, siendo rechazado por muchos de los grandes músicos de su tiempo. Su esposa Clara fue quien realmente le daría la fama al tocar en sus conciertos las obras compuestas por Schumann,
encontrando cierto reconocimiento de la mano de su mujer, quien siempre la acompañó en sus momentos más difíciles. Robert fue un hombre que vivió prácticamente toda su vida afectado por la melancolía, sus dolencias, sus trastornos auditivos y por la sífilis que padecía, convirtiéndose en un hombre demasiado inestable que se volvió un verdadero peligro tanto para él como para las personas que le rodeaban ante su gran inestabilidad mental. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Robert Schumann. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre él también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otros grandes artistas, músicos y compositores que acabaron viéndose afectados mentalmente a causa de la sífilis. También me gustaría mandar un afectuoso saludo a Araceli Corona. Y con esto me despido. Hasta la próxima.